Estamos continuando con el ciclo de Isaac y hoy vamos a aprofundar la transmisión de la bendición de la promesa de Isaac a Jacob. Pero la catequesis de hoy eu vou tomar mucho los escritos de los padres de la iglesia. Entonces, una catequesis que es, como decir, su explicación parte de los escritos de los padres de la iglesia y doctores de la iglesia, y en la medida que voy haciendo la explicación, la exposición, se puede dar los nombres de los santos que interpretaron este pasaje de Génesis, y yo tuve la gracia de hacer esta compilación que estoy seguro que va a tocar los corazones. Entonces, hoy vamos a nos concentrar en el capítulo 25 de Génesis, versículos 19 y 26. Esta es la descendencia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, el cual a los 40 años se casó con Rebeca, hija de Batuel, el arameo, de Padam Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac oró al Señor por su esposa que era estéril, y el Señor lo escuchó, y su esposa Rebeca quedó embarazada. Como los niños se chocaban el uno contra el otro dentro de su seno, ella exclamó: si las cosas tienen que ser así, vale la pena seguir viviendo. Entonces fue a consultar al Señor, y él le respondió: en tu seno hay dos naciones, dos pueblos, se separarán desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento del parto, resultó que había mellizos en su seno. El que salió primero era rubio y estaba todo cubierto de vello, como si tuviera un manto de piel. A este le llamaron Esaú. Después salió su hermano, que con su mano tenía agarrado el talón de Esaú. Por ello lo llamaron Jacob. Cuando nacieron, Isaac tenía 60 años. Entonces, con estas palabras, nosotros tenemos por la tercera vez en Génesis la historia de dos hermanos. La primera fue Caín y Abel. La segunda fue Ismael e Isaac, y la tercera Esaú y Jacob. Y estas tres historias tienen en común un punto. Dios prefiere a los más jóvenes en lugar de los mayores. Y a través de los más jóvenes que Dios va a realizar sus designios, apesar de la hostilidad que sufre en su vida. Y en esta transmisión de la bendición tiene un papel muy fundamental la madre Rebeca en la historia de los hijos. Y la Sagrada Escritura, en este capítulo, siempre el capítulo 25, describe los dos niños de esta manera. Los niños crecieron. Esaú se convirtió en un hombre agreste, experto en la caza. Jacob, en cambio, era un hombre apacible
y apegado a su carpa. Isaac quería más a Esaú porque las presas de caza eran su plato preferido, pero Rebeca sentía más cariño por Jacob. Entonces, nosotros podemos hacer esta pregunta: ¿por qué? ¿Cuál razón que Rebeca prefería a su hijo más pequeño? Claro que la Biblia no responde, pero nosotros podemos concluir, por causa de su temperamento, Jacob foi dos dois hijos mais cerquita de sua madre. Portanto, ele foi mais dócil e obediente a ella, seguindo sempre as palavras e os conselhos de Rebeca, de sua madre. Portanto, nunca Jacob se alejou muito de ella, porque a Escritura nos disse que ele era muito apegado a sua carpa. Portanto, ele passava muito tempo em casa e por isso com sua madre. E é possível que ajudava sua madre, claro. E foi graças a esta proximidade de sua madre que ele pôde receber a bendição de seu padre em lugar de seu irmão, mesmo que ele não tinha este direito. Então, vemos que o livro de Gênesis nos apresenta Esaú como uma pessoa, jovem, que não seguiu muito os preceptos del Senhor. Por exemplo, quando chegou o tempo de se casar, ele se mesclou com mulheres estrangeiras, com as hititas, que eram de pueblos que não adoravam o Senhor vivo e verdadeiro. E isto causou muita amargura a seus padres. E Jacob também não tinha muita consideração, nem dava valor a sua primogenitura. Por exemplo, dia ele vendeu seu direito de primogênito sob juramento e vendeu a seu irmão Jacob em cambio de pão e de guiso de lentejas. Portanto, vemos que Jacob, como se quedava em casa, ele também cozinhava. Então, ele tinha hambre e como gostava muito de lentejas, Jacob proponeu: dá-me o direito de primogenitura e eu te dou de comer. E ele, sem nenhum problema, sob juramento, lhe deu este direito. E quando Isaac enviou seu filho Jacob a Padam Aram, a casa de Batuel, que era o abuelo, Batuel era o padre de Rebeca e de Labán. Então, ele enviou Jacob para entre as hijas de seu tio Labán, escorresse uma esposa. Pero vemos que Esaú, como reproche a seus padres, tomou uma terceira esposa, não de los membros portanto, como Jacob, ele tomou uma terceira esposa, pero desta vez hija de Ismael, seu tio. Portanto, vemos que Esaú era uma pessoa que desafiava muito, não se importava com os princípios de seus padres e tampouco escutava seus conselhos. Ele tomava as mulheres que queria e não
não tinha nenhum respeito por seus pais neste ponto. Entonces, foi gracias a la acción astuta de Rebeca que Jacob recebeu a bendição que por direito pertencia a Esaú. Portanto, a escritura já en el capítulo 27 nos disse que Isaac envelheceu e seus ojos se oscureceram e já não podia ver. Entonces, ele, sentindo suas forças já acabarem, ele chamou seu filho Esaú e lhe disse: vá à casa e traz-me algo para comer e depois te darei minha bendição. Claro que Esaú partiu e Rebeca, que escutou a conversação entre seu esposo e seu filho maior, ela imediatamente avisou Jacob o que estava ocorrendo e disse a seu filho: vá ao curral e trai-me de ali 2 cabritos bem cebados, e eu prepararei com eles uma boa comida para tu padre, de essas que lhe agradam a ele, e tu se la levarás para que la coma, assim ele te bendizirá antes de morrer. Pero Jacob respondeu a sua madre: mira que meu irmão Esaú é velhudo, e eu sou lampinho. Se meu padre me llega a tocar, pensará que me estou burlando de ele. Então, atrairei sobre mim uma maldição e não uma bendição. Que esta maldição caiga sobre mim, hijo mío, respondeu sua madre. Tu obedece-me e traia-me os cabritos. Jacob foi a buscar os cabritos e se los levou a sua madre, e ela preparou uma comida buena, como lhe agradava a seu padre. Depois Rebeca tomou uma roupa de seu filho maior, Esaú, la mejor que havia em la casa, e se la puso a Jacob, seu filho menor. E com el cuero de los cabritos le cubriu las manos y la parte lampiña del cuello. E, claro, Isaac se quedou confundido. En la voz, era la voz de Jacob, pero cuando se aproximou para besar su hijo, sentiu el olor de la ropa, era el olor de Esaú, e quando tocou em las manos el cuello, estava todo cubierto de pelo. Entonces, convencido que era Esaú, le bendijo. E é curioso as palavras que Isaac utilizou. Quando ele se acercou para besarlo, Isaac percebeu a fragrância de sua roupa. Entonces lo bendijo diciendo: se la fragancia de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido, que el Señor te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, trigo y vino en abundancia, que los pueblos te sirvan y las naciones te rindan homenaje. Tú serás el Señor de tus hermanos y los hijos de tu madre se inclinarán ante ti. Maldito sea el que te maldiga, bendito el que te bendiga. Miren que como a la luz de las promesas que Dios dio a Abraham y a Isaac, podemos comprender la bendición. Por ejemplo, que el Señor te dé el rocío del cielo. El rocío del cielo es las lluvias. Ustedes saben muy bien, sin agua no puede haber vida. Y por tanto, con la bendición de las lluvias, los campos serán
producirán el trigo y vino en abundancia. Portanto, vemos que Isaac bendice su hijo con todas las bendiciones de una vida con abundancia y también con paz. Portanto, que los pueblos te sirvan y las naciones te rindan homenaje. Y también tú serás el Señor de tus hermanos, portanto, tú serás, portanto, o mais importante entre os hijos de tu madre. E claro, tenemos agora uma proteção divina sobre Jacob. Maldito seja el que te maldiga e bendito el que te bendiga. Vemos, continúa la narración, que cuando Esaú llegó y preparó la casa que tuvo, él entró para pedir la bendición a su padre. Y entonces Isaac, perturbado, comprendió lo que había sucedido, pero no se retractó do que había hecho antes, lo confirmó como un señal del dedo de Dios. Por tanto, como Esaú era un joven que no seguía los preceptos de Dios, entonces Isaac comprendió bien, él nunca va a ser un hombre que va a seguir los mandamientos, nunca va a prestar el culto a Dios de todo su corazón. Él que luego se mezcló con mujeres paganas y sin ningún respeto por las gracias que su familia, empezando por su abuelo, no daba muy aprecio. Entonces, Isaac vio en este engaño como el dedo de Dios y no se retrató. Y cuando Esaú suplicó con gritos y con gran amargura la bendición, solo Isaac le dio una bendición terrena, material, pero lo sometió a su hermano. E, por causa disto, Esaú nutrió una gran rabia, un odio muy grande contra su hermano y se propuso matarlo. Y cuando Rebeca escuchó, entonces él mandó llamar a Jacob y le dijo: tu hermano te quiere matar para vengarse de ti. Ahora, hijo mío, obedéceme. Huye inmediatamente a Harán, en casa de mi hermano Labán, y quédate con él algún tiempo, hasta que tu hermano se tranquilice, hasta que se calme su ira contra ti y olvide lo que le has hecho. Después yo te mandaré a buscar, porque voy a perderlos a los dos en un solo día. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante comprender el contexto de la escritura, que Esaú, al matar a su hermano, él incurriría a la venganza de la sangre, porque él iba a cometer un crimen de sangre. Y por tanto, Rebeca iría a perder sus dos hijos en un solo día. Iría a morir en las manos de su hermano y Esaú después ocurría en ser muerto
por ter matado una persona, derramado sangue inocente. Entonces, es por eso que Rebeca pide a su hijo Jacob que se quede en casa de su hermano Labán. Ahora, esta es la historia de la transmisión de la bendición, de la promesa, pero los padres de iglesia, comentando esta historia bíblica, entre ellos están nuestro Santo Ambrosio, también San Bernardo, Santo Antonino, perdón. Ellos miran a Jacob como una figura de Jesucristo y de los hijos del reino, y Esaú como imagen de los que van en camino que puede llevar a la perdición si no hay una conversión y cambio de vida. Vamos a analizar ahora un poco la vida de Esaú. Portanto, como hombre, un joven adulto, era un hombre fuerte y sobre todo sagaz y diestro en el manejo del arco y en la arte de la caza. Quase nunca estuvo en casa, confiando solo en su propia fuerza e ingenio, y trabaja solo, siempre fuera de casa. No se importaba de complacer su madre, fue esclavo de la gula hasta el punto de vender bajo juramento su progenitura. Y también él persiguió a su hermano por envidia de la bendición que recibió de su padre. Y así, de este modo, se comportan los hijos de este mundo. Ellos, dice San Gregorio Magno, ellos confían en sus propias fuerzas y habilidades en los asuntos de este mundo. Y cuanto más hábiles y ilustrados en las cosas del mundo, menos abiertos están para las cosas del cielo. Otro punto, quase nunca viven en su propia casa, quer decir, cuando se habla aquí casa, no es casa, habitación, es su morada interior. Ellos difícilmente hacen silencio en su íntimo para se encontrar y dejarse tocar por Dios. Por tanto, los hijos de este mundo no les gusta el recogimiento ni tampoco la vida espiritual. Otro punto, los hijos de este mundo no prestan atención a su madre, quiere decir, a Nuestra Señora, madre de los hijos del reino. Muchos gente del mundo no odian a la Virgen, pero no le dan una devoción que es necesaria para nuestra salvación, para nuestra unión con Jesucristo. También, mismo entre los cristianos, los católicos, a quien, por tanto, tiene una cierta estima y quieren atraer una estima de la Virgen, dándoles algunas oraciones de palabras, algunas alabanzas sin sentimientos. Pero en estos devotos de palabras de la Virgen, por tanto, es una relación con la Virgen que no compromete el cambio de vida. Y también, otro punto, los hijos de este mundo fácilmente venden su primogenitura, que es decir, la pose del reino, por tanto, la gracia de Dios, y
trocam esta gracia de Dios por los prazeres ou as riquezas deste mundo. Como vemos, Esaú, por la gula, ele cedió su derecho sobre juramento. Y por último, los hijos del mundo perseguem continuamente los hijos de la luz, abierta ou não. Por exemplo, com críticas, desprecios, insultos, etc, etc, etc. Ahora, Jacob es figura de los hijos de la luz, de los hijos del reino. Veamos, primero como hombre, era de constitución débil, pero era una persona pacífica. Amaba a su madre con afecto filial y por eso la escuchaba. Honró a su madre siguiendo siempre sus órdenes y consejos. Jacob acreditó de una manera total en la palabra y la sabiduría de su madre. Por eso se le obedeció con prontitud. Por ejemplo, solamente un ejemplo. Cuando Rebeca pidió a Jacob 2 cabritos, él no contestó. Él podía decir mal, porque 2 puede ser solamente 1. No. La madre pidió 2 cabritos cebados y pronto. Y entonces vemos que él tenía mucha confianza en la palabra de su madre y no se apoyaba, no confiaba en sí mismo ni en sus talentos. Por ejemplo, cuando él dijo, abrió su corazón a su mamá, posiblemente si mi padre piensa que eu estou burlando dele, ele vai me amaldiçoar, não vai me bendizer. Que a madre disse que esta maldição caiga sobre mim, hijo mío. E Jacob confiou. Vemos. Portanto, Jacob estava mais em casa, portanto, assim passava mais tempo com sua madre. E que se passa? Passando mais tempo com sua madre e em casa, portanto, isto lhe livrou de malas companhias e de situações peligrosas. Porque vemos que Esaú, como era um homem sempre fora, portanto, isso, amistades com pueblos paganos, por isso escorreu entre eles hijas hititas. Jacob não. Portanto, por hacer isto, por estar com sua alma mais pura e mais temente a Deus, então ele se tornou mais digno de receber a bendição de seu padre. E uma coisa muito linda que nós outros podemos ver, esta foi a interpretação dos padres da igreja, pero uma coisa muito linda que nós outros podemos fazer quando contemplamos, quando leemos a vida de los santos en la história da igreja, vemos uma coisa que é comum a todos. Todos tuvieron de uma maneira ou outra a Nuestra Senhora presente em suas vidas. Portanto, foi este estar com Maria que eles desenrolharam sua união com Jesus Cristo dentro do carisma que o Espírito Santo imprimiu em suas almas. Portanto, podemos dizer que os hijos de la luz se comportam com Maria como Jacob se comportou com sua madre Rebeca. E nós outros podemos refletir 5 pontos
haciendo la comparación con Jacob y nuestra vida espiritual. Por tanto, los hijos de la luz apreció el silencio y la vida interior y la duración delante de Jesús en el sacrario o expuesto en el altar. Por tanto, ellos siguen el ejemplo de María. Por tanto, los hijos de la luz, ellos se concentran en la morada interior de su alma y su madre siempre repite su consejo: haced lo que él os diga. Mismo cuando tengan una vida activa, como es una madre o una abuela en el mundo, una madre nunca para, está siempre en movimiento, siempre providenciando cosas, pero en una vida activa, los hijos del reino procuran siempre hacer la voluntad de Dios. Otro punto: los hijos del reino verdaderamente honran Nuestra Señora como Madre y Señora, no solamente con los labios, pero con todo su corazón, y por eso siguen sus consejos. Por tanto, vemos que Jacob llevó a su madre 2 cabritos, y estos 2 cabritos tienen una significación espiritual. Aquellos que en verdad se entregam a su madre, entregam os 2 cabritos, que es decir, su cuerpo y su alma a la Virgen. Por tanto, y la Virgen trabaja, cocina los 2 cabritos para que desapareça de la alma de sus hijos, por ejemplo, el orgullo, la arrogancia, y la Virgen nos prepara segundo el gusto del Padre Celestial. Y los elegidos, preparados por los cuidados de Nuestra Señora, van a encontrarse dignos de recibir siempre la bendición del Padre Celestial. Y por tanto, esta entrega en las manos de María Santísima, nosotros en la vida de piedad llamamos consagración. Por eso la consagración a la Virgen es el acto de piedad más profundo, que da más honor a nuestra Madre Santísima. Otro punto, tercer punto: los hijos del reino que eligen vivir una verdadera consagración a la Virgen son sumisos y obedientes a ella, siguiendo Jesucristo, que pasó 30 años haciendo la voluntad del Padre a través de la sumisión a su Santa Madre. Y entonces, por haber seguido los consejos de Rebeca, Jacob recibió la bendición, a pesar de no tener derecho a ella. Siguiendo el consejo de María, los servidores de las bodas de Caná presenciaron a su primer milagro de Jesucristo. De este modo, nosotros, que a imitación de Jesús, verdadero hombre, eligen una vida de someterse en todo a Nuestra Señora, por tanto, con obediencia sincera, nunca dejarán de recibir en todas las horas y en todos los momentos las bendiciones del Padre. Por tanto, el joven Jacob confiaba plenamente en su madre. Quien se consagra enteramente a Jesucristo por las manos de Nuestra Señora
vemos que con toda la seguridad la Virgen no nos dejará perder. ¿Por qué? Porque la madre guarda el trigo en un granero seguro. Y el mal, portanto, que podemos tener, gracias a la intercesión de Nuestra Señora, vamos a recibir no solamente el perdón divino, como también la gracia de una verdadera conversión y cambio de vida. Por tanto, las almas que viven en el corazón de María, muy pronto van a ser llenas de las llamas del fuego de puro amor, en dulce intimidad con Jesucristo, que fue el primero que habitó en el corazón inmaculado de su madre. Y por último, podemos decir que estos elegidos siguen los ejemplos de Nuestra Señora, la imitan, y esta es la verdadera devoción a Nuestra Señora. La verdadera devoción no es palabras, 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 pero es imitar los ejemplos de la Virgen Santísima. Y estas almas que trabajan por imitar la Virgen durante la vida terrena reciben de ella más gracia y más ternura, porque están siempre en comunión con ella. Son felices hasta en la hora de la muerte. ¿Quién terá medo de morir en los brazos de Nuestra Señora? Y serán felizes en la eternidad porque nunca se ha oído que se haya perdido algún siervo de Nuestra Señora. Por tanto, seguir los ejemplos de la Madre es una fuente de bendiciones en esta vida terrena, en la hora de la muerte y por toda la eternidad. Por eso podemos terminar esta meditación con la palabra de los libros de los proverbios. Bem-aventurados los que siguen mis caminos. Amén.